El camino del conocimiento es difícil integrar todas estas sutiles diferencias de las que estamos hablando, ¿no? En cuanto al temperamento de cada uno. Y no he querido entrar ahí porque es una larga exposición que creo que ya he hecho en otros videos de lo que es la antigüedad del alma, ¿no? De lo que es el repetir y volver a esta experiencia de humanidad durante lo que podríamos llamar mucho tiempo, y cómo podemos verlo además en nuestros niños, como vemos algunos niños que traen una sabiduría innata, una diversidad, una manera de comprender y comprenderse que se les impone desde su propia alma, ¿no? Y dentro de eso está obviamente las características que traen en cada vida, ¿no? Porque eso es parte de la lección o del aprendizaje que vienen a hacer, y también de la contribución colectiva que vienen a hacer, ¿no? Ya lo he dicho alguna vez, el Gran Espíritu es un proyecto colectivo, y esto es un misterio, de los misterios más bellos y profundos de la existencia humana, es la expresión del uno en la diversidad, ¿no? Aquellos que en realidad vienen al mundo y se les impone desde adentro una capacidad muy grande para comprender lo que está sucediendo, ¿no? Y desde ese lugar, la necesidad que se les impone a esas personas es que para sentirse contenidos, para sentirse amparados, necesitan comprender qué es lo que sucede, cómo sucede, desde dónde sucede. Traen al mundo como ya la interrogación, que si bien viene con todos nosotros, hay niños que necesitan comprender en profundidad para poder aceptar. Y para estas personas, cuando entran a un camino espiritual o tienen la necesidad de un camino espiritual, necesitan comprender para poder confiar. Porque si no logran comprender, no pueden entregarse ni a las formas, ni a las personas que dirigen algo, ni a las propuestas. Necesitan comprender no desde una lógica racional, sino de algo mucho más profundo, ¿no? El porqué de las cosas. Entonces son las personas que cuando entran a un camino espiritual, entran primero con un libro de preguntas. ¿Por qué se hace esto de esta manera? ¿Por qué se hace esto de otra? ¿Y por qué no es de otra forma? Y en esto hay obviamente un doble mensaje. No solo quieren una respuesta formal, sino quieren saber de dónde viene la respuesta de quien les da la respuesta. Necesitan confiar en la persona que les da la respuesta, ¿no? Entonces una vez en la búsqueda de visión vinieron unos jóvenes a preguntar, ¿no? De ahí de la zona, de qué se trataba todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces había otro de los hombres de medicina escuchando mis explicaciones, ¿no? Y cuando terminé de explicarles todo, me miró y me dijo, pero vos le explicaste a ellos mucho más de lo que lo explicás a toda la familia. Y de pronto tenía razón, ¿no? Porque había entrado en detalles que de pronto para otros eran muy cotidianos, en la profundidad de por qué era así, ¿no? ¿Por qué el fuego va ahí? ¿Por qué hablamos de las 4 direcciones? ¿Por qué el cielo y la tierra? ¿Qué hay en cada lugar, ¿no? Y yo lo que sentí en ese momento era la necesidad de
de generar esa confianza. No es que lo pensé, de que sintieran que realmente yo estaba ahí para ellos, para explicarles, más allá de que entendieran o no, lo más profundo que había en ese lugar, ¿no? Viviendo esto de que alguien que viene a interrogar sobre un camino espiritual está pidiendo una puerta, está pidiendo una mano, una ayuda. Entonces, bueno, para mí es el 100% de lo que hay ahí, te lo estoy ofreciendo, ¿no? Y entonces hay esto, ¿no? El camino del conocimiento se basa en la idea de que en realidad el conocimiento está en todos nosotros, adentro de nosotros. Como dijo Cristo hace tanto tiempo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Sin embargo, la mayor parte de la gente sigue sin entenderlo. La mayor parte de la gente se quedó en la cruz y no en el Cristo resucitado, ¿no? Porque es muy difícil comprender y aceptar que alguien puede resucitar. Entonces es una parte de la historia, aparte de todo el manejo político, ideológico de la culpa y todo lo que le podamos poner ahí, está bien, todo muy lindo, pero muy lindo el mensaje, pero el Cristo no resucitó. Y hay un lindo ejemplo en la historia de esto, que es la historia de Tomás, uno de los 12. Cuando todos vinieron y dijeron, el maestro volvió, el maestro no murió. Y Tomás dice, pará, yo lo vi muerto, está bien muerto, no me vengas con esas historias, ¿no? Y entonces se aparece Cristo de nuevo y se levanta la túnica y le dice, toca, ¿no? Le dice a Tomás que toque la herida, ¿no? Y Tomás toca la herida y ahí cae de rodillas y cree. Porque Tomás necesitaba de esa prueba para poder confiar. Necesitaba de que tener la experiencia concreta de que eso era real y verdadero, sino su propia estructura, su propia necesidad de comprender y de diferenciar lo real de lo irreal, le impedía entregarse a la fe que de pronto tenían otros, ¿no? Y que no necesitaban esas pruebas. E inclusive, a pesar de tantas pruebas que dio Cristo, igual la gente seguía sin creer, ¿no? O muchos creían o querían que hiciera milagros para disfrutar del espectáculo, ¿no? Pero no para realmente meterse adentro y decir, esto es, ¿no? Por aquí. Y generarles esa confianza, esa entrega, ¿no? Entonces, lo que busca el camino del conocimiento es usar la propia capacidad de comprensión, de insight, de darse cuenta del devoto, del que está siguiendo el camino, para hacerle comprender que eso que él quiere comprender es imposible de comprender, porque él es la fuente de la comprensión. Y para que comprende, es como toda experiencia. En una experiencia, para que haya una experiencia, tiene que haber un experimentador. El experimentador es el que hace a la experiencia. Para yo observar algo, tiene que haber algo para observar, obviamente, pero tiene que haber el aparato perceptivo que me permite la observación. Pero todos nosotros nos perdemos en lo que observamos y lo que experimentamos y nunca le prestamos atención a quién es el que experimenta. A ese yo que desconozco, pero que es el que me permite experimentarlo todo, ¿no? Entonces tenemos la tendencia a perdernos en la experiencia. Y, por ejemplo, decir, estoy triste, estoy alegre, porque en realidad lo que está pasando es que estoy teniendo una experiencia de tristeza o una experiencia de alegría o cualquier tipo de experiencia, pero lo que nunca cambia es el experimentador. Y de hecho, la tristeza va a pasar, la alegría va a pasar, y va a pasar un montón de cosas, pero hay algo que es siempre constante, que soy yo el que lo experimento. Por eso poníamos el chiste de cuando alguien dice estoy confundido, hay dos. Hay uno que está confundido y hay uno que se da cuenta que está confundido. Y el que se da cuenta que está confundido no está confundido. ¿Me explico? Pero eso pasa siempre y no lo vemos. No lo vemos porque todo lo que es constante y permanente pasa al fondo de la experiencia. Entonces, el camino espiritual en este caso
es al revés, es mirar al experimentador y no mirar lo que está experimentando. Para poder hacer eso se requiere un grado de conciencia de sí mismo muy elevado, que va más allá inclusive de la contemplación o de la acción o de la devoción. Es un estado, digamos, pre a todos los estados de conciencia de mí mismo como ser consciente. Y una persona con ese grado de conciencia de sí, de su mundo interno y de lo que le sucede, no puede, por más que quiera, entregarse a algo que no consigue comprender. Le resulta imposible, porque en realidad se le impone la presencia del experimentador. Solo necesita introvertir, meter para adentro de dónde sale esa capacidad de comprensión. Porque en definitiva, mientras está en su inmensa capacidad de comprensión, comprende todo lo que sucede. Comprende los elementos, comprende las interacciones, comprende las totalidades, comprende la ecología, comprende las relaciones, pero no puede comprender de dónde surge la comprensión. De dónde surge esa luz de entendimiento que le permite comprender todo. Y ahí está el misterio. Es lo mismo que le pasa a la ciencia, ¿no? La ciencia lo que hace es buscar el misterio del universo ampliando las dos características que tiene para conocer, que es la mente y la percepción. Entonces inventa cada vez telescopios más grandes para ver la infinidad del universo. Luego, microscopios cada vez más potentes para ver el microcosmos, el mundo subatómico. Y busca el misterio ahí, pero no lo encuentra, porque cada vez que profundiza más, cada vez se complejiza más. Y de los protones, los neutrones, vienen cada vez cositas más chiquitas, al final todo es energía, y quedan afuera porque no se dan cuenta que el misterio está en el que quiere develar el misterio. El misterio no está afuera. El universo no viene a interrogarse, ni viene a interrogarte a ti sobre su existencia. Tú te interrogás sobre la existencia. El misterio sos tú. Y finalmente ese observador o ese experimentador es la divinidad en ti. Entonces, como esa persona está tan cerca de los insights, porque los comprende, de las revelaciones, la última gran revelación es él mismo. Y si esto se lo querés explicar a alguien, porque esta es la verdad más profunda de todas, y está en todos los caminos, ¿no? Que no esté en ese estado, que no tenga ese temperamento o esa naturaleza, no lo entiende. No lo entiende, no lo libera. No llega a ese lugar. Entonces, el camino de conocimiento es un camino a través del cual se usa la misma capacidad, y esto es lo que llamamos el intelecto o el buddhi en sánscrito, que es la puerta a la luz, a la comprensión final. Pero en definitiva, esa comprensión final, esa capacidad, tiene que, ni siquiera es subordinarse, confundirse con el origen, con la divinidad, que es la que permite comprender todo. Es la luz definitiva, ¿no? Cuando la persona se hace consciente de su conciencia y de su luz, se produce ese estallido, ¿no? Pero como siempre, no es un resultado, no es cuando yo quiero, sino cuando el poder superior lo determina, ¿no? Pero para esa persona aceptar el poder superior, primero que nada, tiene que descubrirlo dentro de sí. Porque si no, lo siente como una imposición de afuera que quiere pasar por encima de su entendimiento. Cuando descubre que la raíz de su entendimiento es la divinidad en sí mismo, entonces se produce el insight final de comprensión. Y como lo vemos, no se puede hacer ninguno de los caminos sin una combinación de ambas. El camino de conocimiento puede ser un camino muy árido, muy solitario, si no va unido a un camino de amor, de devoción y de entrega. Tampoco se puede hacer sin soltar los resultados,
sin entregarme a la divinidad. Tampoco se puede hacer sin un grado de retiro y de profundización en mí mismo, sin darme los espacios para conectar conmigo y usar los recursos que hay en los caminos de meditación y contemplación, porque si no hago eso, no puedo descubrir esa esencia en mí y reconocerla. Y cada uno de los otros caminos, sin unir las experiencias que se están teniendo con un entendimiento, con un conocimiento, tampoco funcionan. Porque de verdad, todas las experiencias que obtengo a través de cualquier camino espiritual son solo experiencias. En el estado de fluidez del que hablaba antes, me voy a salir de él, y si no logro resignificar qué significó esa experiencia, no la entiendo, no me entiendo dentro de ella y no puedo entonces liberarme de la ilusión. Y sigo ligado a que eso fue un momento de gracia, un momento de algo, me fumé algo, me pasó algo, y no puedo comprender la profundidad que tiene. Y en este sentido es donde aparece la contención de un camino espiritual que consigue ayudarte a esclarecer el sentido de tus experiencias. Y de alguna manera acompañarte en el proceso de tener paciencia para que atravieses cada una de las estaciones para llegar a ti mismo. Y esto es algo que hoy en día, que el concepto y la experiencia de la iluminación se ha difundido inmensamente a través de internet, ahora está lleno de páginas web, videos como este, queriendo transmitir esas verdades. Hay un movimiento muy grande que tiene mucho que ver con Occidente, de quiero el resultado ya. Y tal, la iluminación es algo muy importante, entonces hay que obtenerlo, vamos arriba. Y hay mucho de esto de, a ver, esta es la verdad, tú y Dios son lo mismo. Todo lo demás, olvídate, ¿no? Y manejate con eso. La verdad final, como está en alguno de los Upanishads, tú eres eso. Y ya está. Y bueno, y la gente, el que está preparado para entenderlo, hace así, ¿no? Y los que no se quedan mirando, ¿no? Siga participando porque no consiguen llegar ahí, ¿no? Entonces, si bien esa es la verdad definitiva, que yo te diga que la divinidad y tú comparten la misma naturaleza, que de hecho están todas las escrituras y en Occidente está en la famosa frase de la Biblia, a imagen y semejanza. Si esa imagen y semejanza, ¿qué te impide entender que sos a imagen y semejanza? ¿No? No puede ser. Dios es lo máximo y yo soy un insecto. Y estoy separado y nunca voy a llegar. Entonces muchas veces cuando trabajamos en talleres con esto, digo, bueno, vamos a hacer un pequeño experimento, que es exponerlos a una frase y vean qué les pasa. Una frase, por ejemplo, puede ser, dejen de intentar ser perfectos, nunca lo van a conseguir, con un cierto silencio, porque ya lo son. Silencio. ¿Cómo les llega? Para que vean todas las dificultades internas que tengo para aceptar esa verdad. Están en mi mente, están en mi identificación con mi historia personal. Sentí que no era querido, que no soy suficiente, no me lo merezco, no puede ser verdad, no puede ser tan bello, tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, acepten que eso es la verdad y ahora vean cómo hacen para impedirse llegar a esa verdad. Porque la verdad por sí mismo no los va a liberar inmediatamente, ¿no? Cristo dijo, la verdad os hará libres, ¿no? Se refería a esta verdad. Libres de la idea de que me voy a morir, de que la vida es finita, de que todo es un caos, de que nadie me quiere, ¿no? Pero para eso tienen que escuchar la verdad y comparar sus verdades con esa verdad y ver qué de todo esto que yo tengo adentro me impide comprender esa verdad. Porque si lo hago al revés, que es traer esa verdad y compararla con lo mío, nunca va a ser verdad para mí. Estoy convirtiendo todo lo nuevo en lo viejo que conozco. No puede ser, son unos chantas, están mintiendo.
no puedo porque yo soy un desastre, nunca voy a llegar ahí, ¿no? Entonces, este clic de comprender que hay que atravesar los diferentes estadios de lo que yo he construido como una creencia de mí mismo. Y que en definitiva yo defiendo esas creencias porque es el punto de identidad donde me siento seguro y a salvo. Ahora me decís que tire todo lo que aprendí sobre mí, cómo acomodé el cuerpo a la vida, por esa supuesta gran verdad. Entonces, bueno, no estoy preparado o tengo que seguir caminando las estaciones, ¿no? Entonces, aunque al final toda verdad se refiere a esto que está en el camino de conocimiento, entre tú y Dios no hay ninguna diferencia, o tú sos Dios manifestado, la esencia divina es lo que está en todo, llegar a realizar esa verdad, ¿no? Llegar a vivirla, necesita que atraviese todas las falsas verdades, todas las mentiras que asumí sobre mí mismo a lo largo de mis experiencias, por las cuales me convertí en una historia personal, que es la que me hace sufrir y es por la que voy a un camino espiritual. Pero cuando escucho esa gran verdad, no la puedo asimilar. Entonces hay estadios graduales. Esto en las doctrinas o en la, ¿cómo se dice?, la sistematización de la enseñanza en los caminos espirituales, es ir exponiendo a las personas a medias verdades, ¿no? Para ponerlo como ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo muy famoso, creo que desde el taoísmo, ¿no? Cuando miras el cielo nocturno, ves oscuridad y ves la luz de las estrellas. Bueno, podés ver las estrellas porque hay oscuridad, ¿no? Y viceversa, notás la oscuridad porque hay luz. Entonces, hay una unión de las polaridades y tenés un insight sobre eso, ¿no? Pero eso es una verdad todavía a medias, porque eso le da una cierta consistencia a la oscuridad, ¿no? En realidad, si profundizás más en esa verdad, el reconocimiento es de que no hay oscuridad, hay luz y vacío. Y el vacío no se opone a la luz. ¿Me explico? Entonces, es otro entendimiento. Pero tenés que ir gradualmente, porque primero tenés que dejar de polarizar el mundo entre lo bueno y lo malo, para comprender que hay una unidad entre ambos, para luego poder separar y decir, lo bueno y lo malo no existen. Hay una película, creo que se llama Samsara, que cuenta la historia de un monje. La película empieza en el Tíbet, lo van a buscar en una gran peregrinación el maestro del templo con los discípulos a sacar a un tipo que está en una casa, en una montaña, en el medio de la nada, que tiene el pelo por acá, las uñas así, porque hace 2 años que está en estado de meditación. Entonces, bueno, lo traen, lo bañan, le cortan el pelo, bueno, y toda la historia de la vida de él, cómo vuelve al templo. Y cuando vuelve al templo, a pesar de eso, de haberse disuelto y no sé qué, el tipo tiene atracción por las mujeres, ¿no? Entonces al final termina dejando el templo y casándose. Y bueno, y entra en el quilombo del pueblo, el suegro, los explotadores de los que trabajaban ahí, se pone con toda su capacidad a reformular la estructura del pueblo y de lo que les pagaban por lo que vendían para vivir, bueno, toda una historia, ¿no? Tiene hijos con su esposa, cae en la tentación de serle infiel, la culpa, el infierno, no sé cuánto, y en un momento el tipo dice, no puedo más con esta vida, y regresa al templo. En el camino, cuando está volviendo al templo, se encuentra con su mujer y el hijito, y la mujer le pega una repasada, abandónico, esto, lo otro, bueno. La película termina por ahí, ¿no? Pero termina con una metáfora que más o menos dice, ¿cómo haces para preservar una gota de agua sobre una piedra sin que se seque? Y la metáfora es muy bonita porque dice, bueno, la única manera de preservar la gota de agua es devolverla al océano. Es un lindo entendimiento, y cuando lo traían, yo interrumpo la exposición y digo, eso no es verdad. Porque cuando vos aceptás una metáfora, una definición,
Estás aceptando que eso que estás diciendo parte de hechos verdaderos, por lo tanto la conclusión es verdadera. La metáfora es bonita, pero digo, no funciona porque el agua no se seca. El presupuesto ya contiene una mentira o una falsa verdad. Eso sería verdad si el agua se secara. Lo que se seca es la piedra. El agua nunca se seca. Es mucho más profundo. Esa gota hace así, se va al cielo y después cae como lluvia. Es la misma agua desde el principio del tiempo la que está en la tierra. Nunca se secó. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos profundizás de esa manera, entras en otra. La gente quedó así. Claro, salió de la metáfora y qué lindo esta imagen, que en definitiva es, bueno, de tu alma se perdió acá, llevarla al océano de la divinidad, y está muy bien la enseñanza en ese punto. Pero si vas a profundizar más, la enseñanza es mucho más profunda, esa es una verdad relativa. La verdad más profunda es que no hay ninguna separación, llevado a la película, entre la vida cotidiana y la vida espiritual. El alma no se seca, ni en el pueblo, ni en el templo. Ni se libera, ni en el pueblo, ni en el templo, porque esencialmente es libre y eterna, más allá de cualquier circunstancia. Y esa es la lección que está en el agua, no se seca, o sea, no es verdad la metáfora, pero sí es verdad para un nivel de entendimiento. ¿Se comprende? Entonces, eso es un ejemplo de la graduación del conocimiento, de cuando estás preparado o necesitas llegar a un nivel que luego te va a posibilitar ir a otro nivel, y luego te va a posibilitar ir a otro nivel, cada más vas más profundo dentro de ti mismo, ¿no? Es como esto de, si tú querés ser perfecto, es porque partís de la idea de que sos imperfecto. ¿Qué quiere decir que sos imperfecto? Que no sos suficiente. ¿Para qué querés ser perfecto? Para que te quieran. Entonces tu sentido de imperfección nace de que no te sentiste querido. Por lo tanto, no sos suficiente. Lo aprendiste en tu familia, porque no sentiste que tus padres te miraran, porque tenías un hermanito enfermo y la atención iba para él. Algo te pasó por lo cual vos asumiste que como eras, no era suficiente. Entonces de ahí querés ser mejor. Y queriendo ser mejor, levantaste la empresa, levantaste esto, levantaste lo, y entraste en el viaje que en realidad está basado en una mentira, en una falsa verdad. Nunca fuiste imperfecto ni insuficiente. Pero si no miras para ahí, seguís enganchado con el proyecto de algún día ser suficiente. No va a ocurrir porque nunca fuiste insuficiente. Y ahí vamos a la metáfora que les decía antes. No hagan esfuerzo por ser perfectos porque ya lo son. Entonces, pero tengo que ir gradualmente comprendiendo de qué se trata. Entonces en un momento tengo que mirar y ver si es verdad que soy insuficiente, ¿no? Para poder comprender el precepto, ¿no? En mi experiencia, en mi humanidad, en mi vulnerabilidad. Y no ir a esos entendimientos tan profundos porque son fugas de lo que realmente está pasando y me está pasando a mí. Entonces tenemos gente que está llena de conceptos espirituales maravillosos y grandes cosas y que inclusive le pueden hacer mucho bien a mucha gente. Pero están zafando de la experiencia profunda, entonces ese conocimiento no los salva, esa verdad no los cura. El concepto de cura es recuperar lo que siempre he sido, no lo que tengo que llegar a ser. Salir de creer que soy algo que no soy. Entonces, la verdad es una sola, está ahí, y realmente, en su esencia más profunda, no hay ningún camino que me lleve a ser quien soy, porque yo ya soy desde el inicio del camino. Pero tengo que recorrer un camino que es desandar el camino de separarme de mí, para reconocer que aún separado de mí, siempre estuve yo teniendo la experiencia de que estoy separado de mí. Entonces, nunca estuve separado de mí. Siempre estuve acompañado de mí, confuso o no. Pero sin mí, no había ninguna experiencia de no ser yo. No sé si se entiende esta paradoja, ¿no? Pero hay que recorrerlo para descubrir que el tesoro siempre estuvo en casa.